Hola a todos. El tema que vamos a ver esta semana, ahora que ya conocemos cómo reconocer un número decimal, una fracción decimal y una fracción, ahora vamos a aprender a convertir de, una, de un número decimal a una fracción y al revés. Entonces, principalmente el concepto de fracción decimal eh, no se usa mucho como una representación final de un número. Más bien es un paso intermedio entre el decimal y la fracción. Entonces, más bien la fracción decimal va a ser nuestra herramienta con la cual nosotros vamos a poder transformar de decimal a fracción y de fracción a decimal. Es nuestro paso intermedio para hacer este trabajo. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos el número 3.125. Entonces, el 3 son los enteros, entonces se puede dejar como enteros. Y lo que vamos a hacer es, con la parte decimal, 125, la vamos a poner de numerador. Y denominador vamos a poner eh, un 1, ya sabemos que la fracción decimal lleva un 1, y cierta cantidad de ceros. Dependiendo de cuántos decimales tengamos aquí, vamos a ponerle de ceros. Como tenemos 3 decimales aquí, entonces lleva 3 ceros. Esta es la forma de convertir un número decimal a fracción decimal. La fracción simplemente es la forma más simplificada de la fracción decimal. Entonces tendríamos que ver entre qué podemos dividir el 125 y el 1000. Entonces, por ejemplo, se pueden entre 25, por ejemplo. Si yo divido entre 25, los tres enteros no cambian. 125 entre 25 es 5. 1000 entre 25 sería, vamos a hacerlo en calculadora para más rápido, son 40. Se puede simplificar más, entre 5 nuevamente. Entonces esto daría, los tres enteros no cambian, 5 entre 5, 1, y 40 entre 5, 8. Entonces ya tenemos nuestra fracción en su forma más simple. 3.125 es lo mismo que 3 enteros 1 octavo. Vamos a ver otro ejemplo. 0.8. Entonces, aquí no hay enteros, no es necesario escribir 0 enteros, solo son 8 como numerador. Como solo tenemos un número decimal, entonces es sobre 10. Simplificamos, podemos sacarle mitad, y entonces sería 4 quintos. Ya no se puede simplificar más, esa es nuestra fracción. Entonces, siempre es así. Conseguimos nuestra fracción decimal y simplificando sacamos la fracción normal. Esta es la fracción decimal. Otro ejemplo, 0.7. Lo mismo, la parte decimal, 7. Solo tengo un decimal, décimos. En algunas ocasiones no se puede simplificar, entonces la fracción decimal es exactamente la misma que la fracción común, ¿no? Otro ejemplo, vamos a ver, 16.95. Entonces son 16 enteros y la parte decimal son 95. Como tenemos dos decimales, lleva dos ceros. Simplificamos, ambos se pueden entre 5. Los 16 enteros no cambian. 95 entre 5 son 19. Y 100 entre 5 son 20. Ya no se puede simplificar más. Entonces, esta es la fracción. 16 enteros, 19 veinteavos. Entonces, así es como hacemos de decimal a fracción.
Ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Qué pasaría si de fracción lo queremos volver decimal? Para esto, voy a borrar este paso intermedio. No voy a borrar los números para que veamos que sí nos da lo mismo. Es más, los voy a solamente recorrer para no borrarlos y tenerlos presentes y que verifiquemos que sí es lo mismo. Para convertir de una fracción a decimal, entonces primero tendremos que convertir una fracción a fracción decimal. Recordemos que la fracción decimal tiene denominador 10 o 100 o 1000, 10,000 y la cantidad de ceros que ustedes gusten. Entonces, nosotros debemos de buscar si hay alguna manera en que este 3 enteros un octavo, los octavos se multipliquen por algo para obtener una fracción decimal. Entonces, por ejemplo, si yo buscara convertirlo en décimos, no hay forma de que 8 por algo me dé 10, porque 8 por 1 es 8 y 8 por 2 es 16, entonces no me da 10 ni con 1 ni con 2. Entonces, mi siguiente objetivo es lograr que dé 100. Habría que checar si 8 por algo me puede dar 100 y no se puede tampoco porque 8 por 12 me da 96, no alcanza, y 8 por 13 me da 104, entonces se pasa. Entonces el 100 tampoco puede ser. Entonces mi siguiente objetivo es aspirar a el 1000. Y hay que ver si 1000, si se puede llegar. 8, si hay un número, por 125 da 1000. Entonces, como tengo que hacer una fracción equivalente, 1 por 125, entonces daría 125. Entonces, mi fracción decimal son 3 enteros, 125 milésimos. Y para convertir aquí a decimal, entonces es muy fácil. Son los 3 enteros, entonces pongo 3 puntos, y son 125, y debe haber 3 decimales, así que así queda. Y coincide con este. Siguiente ejemplo. Quintos. Vamos a tratar de crear una fracción decimal. La más sencilla sería 10. Hay que ver si 5 por algo me da 10. En este es muy sencillo, sería por 2. Como es una fracción equivalente, tengo que hacer lo mismo numerador y denominador. Y quedaría 8. Entonces, mi fracción decimal es 8 décimos. No hay enteros, así que 0.8. Y solo tengo un lugar para los decimales. Entonces, sería 0.8 y coincide. Siguiente, 7 décimos. Esta ya es una fracción decimal. No tengo que hacerle nada. No hay enteros. 7 con un solo decimal, así que queda como 0.7. Y último ejemplo, 16 enteros, 19 veinteavos. Busco convertirlo en una fracción decimal. Aquí me faltan los enteros, no hay que olvidarlos. 16 enteros y nuestro objetivo es, pues convertirlo a 10 no se puede, ¿no? Porque 20 ya es más grande que 10. Entonces nuestro siguiente objetivo es convertirlo en centésimos. Y sí, si hay un número, sería 20 por 5, da 100. Así que tengo que hacer 19 por 5. Si hacemos 19 por 5, da 95. Y aquí está mi fracción decimal, así que son 16 enteros, 95 centésimos. Y entonces, pues son los enteros antes del punto, son 95 con 2 decimales, entonces quedaría así. Y si ven, coinciden perfectamente. A lo mejor se les hace raro, ¿para qué digo 95 y que ocupo 2 decimales porque tiene 2 ceros? A veces son más o son menos ceros. Les voy a poner un ejemplo de eso, nomás para que no nos quedemos con la duda. Entonces,
Ahí va. Un ejemplo. 8/50, por ejemplo. Buscamos convertirlo en una fracción decimal. La siguiente posible sería centésimos. Pero espérame, déjame cambiar este 8 por un 3, para que sí quede como quiero explicarles. Entonces 50 por 2 daría 100. Entonces aquí arriba es 3 por 2, daría 6. Entonces la fracción decimal es 6 centésimos. Y aquí está lo que yo les decía. No hay enteros, pero tengo 6. Solamente 6. Pero si yo lo pongo así, y dice aquí que tengo que tener dos decimales, si yo le pongo este 0 para hacer dos decimales, me va a dar 60 y no es lo mismo que 6. Entonces, más bien, lo que se necesita es este 6 y va a llevar un 0 para que sí tenga estos dos decimales. Así es como quedaría. Bueno, hay otra forma de convertir de fracción a decimal, que a lo mejor es la más sencilla de todas. Es simplemente dividir numerador entre denominador. Pues simplemente el 50 no cabe ninguna vez en el 3, el 50 no cabe en el 30 tampoco, le agrego un 0, y el 50 cabe 6 veces en 300, y si ven es la misma respuesta. Este método de la división es el mejor, vamos a decirlo así, lo quise enseñar al final porque quería que también vieran que el otro es muy útil, pero este de la división es el más importante porque puede con todos los casos. Hay algunas fracciones que no se pueden convertir a fracción decimal. Caso como los tercios. O sea, no se puede convertir ni a 10, ni a 100, ni a 1000. No, no se puede, ¿no? Los séptimos tienen el mismo problema. Los novenos. Y hay otros números más. Entonces, por esa razón, en ese tipo de denominadores, lo más conveniente es dividir. Pero bueno, nos vamos a ver en clase y vamos a practicar todo esto.